Buenos días a todos. Disculpen el pequeño inconveniente de comunicación. Hoy vamos a tener la presentación de Reinaldo Michelena, que es uso de datos sísmicos para la construcción de modelos de flujo en yacimientos fracturados no convencionales. Reinaldo tiene un doctorado y un máster en geofísica de la Universidad de Stanford y tiene una licenciatura en física de la Universidad Simón Bolívar. Él tiene más de 35 años de experiencia en investigación, desarrollo y aplicación de métodos sísmicos para ayudar a la delimitación y caracterización de yacimientos, desde la creación de prototipos, programación, prueba de algoritmos, hasta la interpretación integrada de resultados de datos de campo en numerosas cuencas alrededor del mundo. Trabajó 18 años para BDS INTV, la filial de investigación y servicios técnicos de PDVSA, donde se desempeñó como gerente de delineación y caracterización de yacimientos, director de tecnología geofísica de iReservoir. En el 2017 continuó su colaboración con iReservoir como asesor geofísico y fundó SciPetro Geosoftware y SciPetro Geoconsulting. Ha colaborado con la Sociedad de Ingenieros Geofísicos de Estados Unidos en una variedad de funciones que incluye editor asociado de la revista Geophysics, presidente de la Junta Editorial de Leading Edge y presidente del Comité de Traducción. Tiene más de 80 publicaciones y más de 800 citas en Google Scholar. Reinaldo se desempeña actualmente como asesor geofísico y de caracterización de yacimientos de SciPetro Geoconsulting y amablemente nos ofreció esta presentación. Adelante, Reinaldo. Bueno, Carlos, estupendo. Muchísimas gracias y gracias por la invitación a participar en este foro. Para mí realmente es un placer poder tener algo que ojalá pueda ser de utilidad para los que estamos participando hoy. Entonces, bueno, hoy, y mis disculpas por los problemas técnicos al principio. También funcionaba todo ayer, pero hoy por alguna razón no funcionó. Entonces, arrancamos. Hoy vamos a estar hablando de cómo la visión que yo he ido evolucionando a través del tiempo en cómo usar datos sísmicos para construir modelos de flujo en yacimientos fracturados no convencionales. Vamos a estar viendo mucho sobre fracturas, vamos a estar viendo cómo podemos usar datos sísmicos para entender sistemas fracturados. Entonces, para empezar, una pequeña introducción a fracturas naturales y por qué estamos interesados en estudiar fracturas naturales. Bueno, la principal razón es que las fracturas naturales, cuando están presentes, pueden mejorar el fluido o el flujo de fluido entre el yacimiento y el pozo. ¿Cuáles fracturas nos interesan? Bueno, vamos a ver en este trabajo que vamos a hacer énfasis particular en separar fracturas que fluyen, por las que conducen fluido, y fracturas que no fluyen. No necesariamente las vamos a poner todas como si se quiere, en una misma caja. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, el flujo en la fractura, como vamos a ir viendo varias veces durante la presentación, depende de varios factores. Depende de su origen, cómo se crearon, depende de su historia, qué pasó después de que se crearon, dependen de su geometría y depende de los esfuerzos. Entonces, algo que tenemos que hacer una distinción en cuanto a la conductividad de las fracturas, que como van a ver, va a estar en el centro de nuestra presentación, es que hay fracturas que en su estado original pueden ser ya conductoras, y ese es el caso de yacimientos fracturados convencionales. Uno perfora el yacimiento y empieza a fluir de esa fractura. Pero en otras ocasiones, las fracturas pueden estar cerradas en su condición natural y se pueden convertir conductoras después de estimulación hidráulica. Entonces, nosotros en esta presentación vamos a tocar un poco sobre las fracturas que son originalmente abiertas, que son los yacimientos convencionales, pero el principal énfasis va a ser en cómo reactivamos fracturas que están originalmente cerradas cuando hacemos estimulación hidráulica.
Entonces, antes de continuar en los aspectos técnicos de cómo se usa el dato sísmico para abordar este tipo de problemática, vamos a ver fracturas, ¿no? Para tener una idea de realmente cómo lucen, cómo son fracturas reales. Acá tenemos un yacimiento, un afloramiento del yacimiento Eagleford. Yo tomé de un paper de David Ferrell y otros del año 2014. Aquí ven las dimensiones del yacimiento, de este afloramiento, son aproximadamente unos 4 pies. Aquí ellas tienen, él representa una curva de litofacie en el afloramiento. Y lo que ellos interpretan en este yacimiento, en este afloramiento, que se observa en muchísimos sitios donde quiera que hay fracturas, es que hay 2 tipos de fracturas, unas que llaman ellos la juntura, el joint, y unos que llaman la falla. El joint, por lo general, está confinado a capas y es un tipo de fractura que depende de la propiedad de la roca. Como ven acá, estos son los joints que se desarrollan en algunas capas, no en todas. En estas capas, en el medio, lo que llaman el mud rock. Yo busqué ayer lodolita, se dice mud rock en español, no tenía idea. Hay el desarrollo hay fracturas pequeñas que no contribuyen para nada a flujo, entonces esas nosotros las vamos a obviar. Pero luego están estas otras, los joints, que se desarrollan entre capas, confinadas a una capa. Y luego hay otro tipo de fractura muy importante que son las fallas. Que en este caso, la falla atraviesa distintos tipos de roca. Entonces, tenemos una fractura que dependen del tipo de roca, tenemos una fractura que son más o menos independientes, no totalmente, pero son bastante independientes del tipo de litología. Y nada más que viendo este afloramiento, uno puede ya empezar a sacar conclusiones en cuanto a cómo se comportan cada una de estas fracturas con respecto al flujo. Por ejemplo, las fallas, ya vemos acá, que va a servir de canal de comunicación canal vertical de comunicación entre distintas partes del yacimiento, mientras que las junturas van a estar más confinadas a comunicación entre las capas. Entonces, lo más importante que aprendemos de esto es que si vamos a estudiar fracturas, las junturas y las fallas tenemos que separarlas porque tienen propiedades de flujo diferentes. Y eventualmente, si vamos a llevar esto a un simulador de flujo, tenemos que conservar o tener la capacidad de introducir o usar propiedades distintas de flujo. Entonces, es que no todas las fracturas son creadas de la misma forma. Por otro lado, no todas las fracturas están organizadas de la misma manera. Y para ilustrar esto, lo que yo hice fue que aquí lo que mostramos son fotos de afloramientos de distintos yacimientos. Y lo que hice fue que en cada una de estas fotos interpreté cualquier fractura que se veía, una interpretación sencilla en PowerPoint, y lo organicé por la variabilidad de la fractura, por la variabilidad de las orientaciones. Entonces, acá tenemos un caso en el que la fractura está muy bien orientada, que es la idea con la que partimos muchos geofísicos sobre un modelo mental de cómo lucen las fracturas, planos verticales paralelos, cómo lucen las fracturas naturales. Pero en la práctica realmente la realidad es mucho más compleja. El suponer que las fracturas son de esta forma tiene ventajas matemáticas y de cómputo muy importantes. Pero en la práctica uno observa muchísima más complejidad. Y la razón por la cual esto es importante para el flujo es que dependiendo de cómo la fractura se organiza, entonces el flujo puede ser o más anisótropo, como en este caso, o más isótropo si yo tengo distintas orientaciones de fracturas presentes en el mismo sitio. Entonces, la geometría y cómo está organizada es importante tomarla en cuenta para el flujo. El otro aspecto que es muy importante y que vamos a considerar en detalle en esta presentación, le vamos a añadir cierto detalle, es el aspecto de la calidad de la fractura. Y la calidad se refiere a la capacidad que tiene una fractura de conducir fluido.
Entonces, acá esta es una foto que yo tomé de un núcleo, el núcleo fracturado. Y uno cuando toma fotos en núcleo, uno cuando analiza núcleos, es común usar un spray con agua para humedecerlo y generar un poco más de contraste que permite examinarlo mejor. Entonces, esto que ustedes ven aquí, que está más oscuro, es simplemente roca que aún está húmeda después de que le puse el spray antes de para tomar la foto después. Entonces, acá se ve que hay fracturas en este núcleo, hay fracturas que están totalmente abiertas, conducen fluido y tienen su halo de daño alrededor. Hay fracturas que están parcialmente abiertas, hay fracturas que están cementadas, en este caso era calcita lo que cementó esta fractura, y hay otra fractura que yo la llamo cerrada porque ni siquiera se ve el cemento, sino que uno se puede enterar que había una fractura por la zona de daño que ocasionó cuando se creó originalmente. Entonces, no todas las fracturas tienen la misma calidad y nosotros estamos particularmente interesados en fracturas que son las que fluyen. Esas son las que, ahí es donde está la plata, si se quiere. Entonces, para construir modelos de yacimientos fracturados, que eventualmente los vamos a utilizar para tomar decisiones sobre cómo se comporta los fluidos en el yacimiento, tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos. Y lo que vamos a hacer es separar el problema en varias partes, dependiendo de qué aspecto de las fracturas queremos estudiar. Entonces, nuestra meta es generar un modelo de flujo, un modelo de permeabilidad que podamos llevar eventualmente a un simulador. Y el énfasis está en modelar los parámetros que impactan el fluido. Entonces, para ello, generamos un modelo de la matriz del yacimiento, generamos un modelo de las fracturas naturales y aparte generamos otro modelo de la calidad de la fractura, que bien pudiéramos haberlo puesto como parte del modelo de fracturas naturales, pero como van a ver acá utilizamos técnicas distintas y por eso yo preferí separarlo cuando hablamos de calidad. Todos esos tres aspectos son lo que forman el modelo de flujo y sobre estos tres aspectos vamos a estar hablando en esta presentación. Entonces, vamos a empezar con el modelo de la matriz. Entonces, bueno, para empezar, ¿por qué uno necesita un modelo de matriz? Nosotros en varios sitios, varias empresas nos contactan que quieren estudiar sistemas fracturados y le dicen, bueno, tenemos que entender la matriz, pero bueno, yo no quiero matriz, yo quiero fractura. Y la razón por la que uno también tiene que incluir la matriz cuando estudia fractura es porque, bueno, primero que todo, en la matriz es donde está el hidrocarburo, la matriz es la que almacena, por lo general. No vamos a tocar el caso acá de fracturas en rocas volcánicas que sirven tanto de almacenamiento como para conducir el fluido. Entonces, por lo general, en los casos que estamos interesados ahora, queremos un modelo de matriz para entender la porosidad de la roca, cómo fluye de la roca al pozo, y en yacimientos tanto convencionales como no convencionales, si son fracturados, que cuán propensas están distintas rocas a fracturarse, como vimos en el afloramiento de Eagleford al principio de la presentación. También en yacimientos no convencionales estamos interesados en las propiedades de la roca que impactan la generación de hidrocarburos. Y también queremos saber sobre la propiedad de la roca porque dependiendo de la propiedad, las fracturas hidráulicas que se van a generar se van a comportar de manera diferente, van a tener distintas propiedades. Entonces, por esta razón es que necesitamos, cuando estudiamos yacimientos fracturados, también, por supuesto, hay que hacer un modelo de la matriz. Entonces, para hacer el modelo de la matriz, aquí entramos con todo nuestro conocimiento geológico, nuestro conocimiento petrofísico, de física de rocas, análisis de núcleos, todo lo que siempre se hace para construir un modelo de matriz. Y yo voy a resumir todo eso a una sola lámina que termina, si se quiere, en lo que es la entrada a nuestro proceso,
que es digamos, si tenemos un pozo piloto, es una curva de facies litológicas en ese pozo, que fue generada con toda la información que tengamos en el pozo, tanto de registro como de núcleo. Se hizo toda la calibración y estamos todos contentos de que estas son las facies. Acá también, anoche cuando estaba revisando esto, yo no había buscado qué es el Paxton, y resulta que se llama caliza logogranular. Pero ustedes me disculpan, yo cuando me refiero a esta roca la voy a seguir llamando Paxton. Entonces, este es un sistema en el que tenemos arcilla que, bueno, sus propiedades son tales que allí no se desarrollan tantas fracturas, entonces nosotros la vamos a llamar no quebradiza, un poco más dúctil, y los otros 3 carbonatos que están en este sistema los vamos a llamar quebradizo. Entonces, con esto agrupamos esta fractura en una forma muy sencilla en rocas que tienden a fracturarse más que otras, y tenemos como un análogo a lo que vimos en el afloramiento en la foto inicial, que hay capas que van a tender a fracturarse más que otras. En el extremo acá izquierdo de la figura tenemos el registro de gamma ray, de rayos gamma, que tiene simplemente un corte. Y ese corte es el que nos va a guiar la generación de facies en otros pozos. Y esto es un aspecto bien importante. A pesar de que en el pozo piloto podemos generar facies con toda la información que disponemos, usualmente los pozos pilotos se les graba bastante información. En los horizontales, la única información que existe es el gamma ray. Entonces, cualquier cosa que uno haga en no convencionales para generar facies tiene que tomar en cuenta el gamma ray. Y usualmente lo único que uno puede hacer con gamma ray es sacar un corte. Entonces, la razón por la que esto es importante es que cuando uno va a los horizontales, entonces con lo que se aprendió en el piloto, se pueden generar curvas de facie a lo largo de los horizontales. Entonces, los horizontales tienen una ventaja de que muestrean una cantidad de roca enorme, mientras el vertical son solamente unos pocos cientos de pies, o si acaso hay algunos pozos verticales. Con los horizontales puedo estar muestreando miles y miles de pies. Entonces es importante traerlos al análisis. Entonces, bueno, acá tenemos un modelo de las facies que tienden a fracturarse más que otras a lo largo de los pozos, pero la idea es construir un modelo del yacimiento. Y es aquí, por supuesto, donde ustedes se imaginan, donde entra el dato sísmico para llevar información hacia adentro, a los espacios entre pozos. Entonces, nosotros, como mucha otra gente, utilizamos inversiones sísmicas, y acá en nuestro grupo tenemos expertos, por ejemplo, Miguel Bosch, por ejemplo, que han dedicado sus carreras completas a este tema de la inversión. Entonces, la idea es que uno hace la inversión con la que se sienta más a gusto y utiliza los resultados de la inversión para guiar esta generación de facies que se fracturen más o menos en el resto del yacimiento. Entonces acá lo que se ve lo que muestro son los volúmenes, por ejemplo, de impedancia acústica de relación BP-BS en el intervalo de interés. Y lo que hacemos es que muestreamos a los pozos horizontales el dato sísmico, porque no hay nada. Si uno quiere hacer algún tipo de relación o algún tipo de estadística, lo único que tiene el dato es el gamma ray. Entonces uno muestreamos a los pozos horizontales la información sísmica, y recuerden que ya en los pozos horizontales también tenemos las facies que se generaron del gamma ray. Entonces ahora tenemos toda la información en el mismo sitio, y es allí donde entra la parte estadística de, bueno, vamos a ver cómo se relacionan esas propiedades en el pozo, y uno puede extrapolar hacia afuera del pozo. Y para ello hay también muchas formas de hacer este proceso. En particular, lo que el grupo donde yo trabajo y yo hemos estado haciendo ya desde hace unos 15 años es la generación de probabilidades de facies con una técnica que se asemeja mucho o son prácticamente lo mismo, a un sondeo de opinión. Entonces, la idea es que el resultado es un volumen, por ejemplo, de probabilidad de facies
donde dice, bueno, cuáles son las facies, cuál es la probabilidad de conseguir una facie de estas que se fracturan más o menos. Además, como es un sondeo de opinión, uno tiene el tamaño de la muestra. Recuerden, en tiempos electorales uno siempre ve en televisión, se hizo un sondeo en tal estado y va a ganar tal candidato, y se le preguntó a 1000 personas y el margen de error es tanto. Entonces, bueno, este es el tamaño de esa muestra, del número de muestras del pozo que se usó para calcular la probabilidad, y igual que como le digo, cualquier sondeo de opinión, también uno puede generar el margen de error. Entonces, es muy importante el margen de error, porque dice, bueno, estas dos zonas tienen probabilidad alta de conseguir fracturas, pero sin embargo, la zona en el medio, el error es más pequeño. Entonces, si uno puede empezar a traer aspectos de confiabilidad en el análisis cuando va a usar estos resultados para eventualmente construir modelos de yacimiento. No voy a entrar en los detalles de cómo funciona esta técnica. Nosotros publicamos esto en Geophysics hace unos 3 años y los detalles están allí. Entonces, como siempre que se utilizan datos sísmicos, es fundamental, una vez que uno tiene cualquier resultado, es fundamental la calibración, porque si no, bueno, son un conjunto de números ahí al que uno colorea y que puede que no signifique lo que uno cree. Entonces, la calibración con información independiente es fundamental. Entonces, lo que yo muestro aquí es la comparación entre las facies del registro generadas con el gamma ray y las facies que se generaron a partir del análisis probabilístico con los datos sísmicos. Todas estas comparaciones las muestro acá en la sección horizontal de todos estos pozos. Acá hay 8 pozos. Cada una de estas tiene aproximadamente unos 1500 metros de longitud. Entonces, lo que se ve cuando uno compara las curvas amarillas con las negras es que hay más o menos un buen ajuste en algunos sitios. En algunos casos la sísmica, la predicción no es muy buena. Aquí uno puede comparar negro contra azul y tener una idea de, bueno, el dato sísmico me va a ser útil o no. En algunos casos, estas comparaciones entre cuán bien se genera o se predice una facie, hay métodos cuantitativos de decir, bueno, me gusta o no me gusta, pero al final es una decisión que toma el modelador del yacimiento. Y dice, bueno, yo pienso que esta información realmente va a ser útil. Y entonces se sigue adelante con el proyecto. Acá también yo incluí el registro de impedancia, por ejemplo, el registro no, la traza de impedancia sísmica extraída a lo largo del pozo, para ver que el análisis probabilístico también ayuda a mejorar un poco la resolución. Entonces, una vez que ya uno tiene confianza en los datos, se me olvidaba algo acá, aquí estamos analizando unos 12 kilómetros de muestra, más o menos, y esto es como para enfatizar lo de la importancia de utilizar los pozos horizontales cuando uno hace análisis en no convencionales, porque la estadística que provee el pozo horizontal es enorme. Ok, entonces, una vez que se generan estos, uno genera la facie más quebradiza, la menos quebradiza, a partir del dato sísmico. Entonces se utiliza este resultado junto con información de pozo, curvas de proporción vertical y otros conceptos quizás de física de roca, y se construyen modelos estocásticos utilizando el programa o el paquete de su preferencia para modelado geológico. Entonces al final se generan estos modelos de roca más o menos quebradiza, que vuelvo a recordar, en lo que queremos es como estamos teniendo en mente lo que observamos en el exploramiento, que algunas de estas rocas, las que son quebradizas, ahí vamos a tener más desarrollo de fractura natural, y en las rocas azules vamos a observar menos fractura. Tenemos que tener en cuenta esto cuando las modelemos. Entonces, este arreglo binario de facies podemos utilizarlo también para generar un escenario de las facies originales. ¿No? La transformación es no única, pero uno por lo menos tiene una idea de cómo sería la distribución de las facies originales. Entonces, ¿para qué utilizamos este modelo? Bueno, primero, para el uso más común, que es la distribución de porosidad y permeabilidad en el yacimiento, pero también, como dije antes, para utilizar esto como guía para el modelado de esta juntura.
¿Ok? Entonces ya tenemos el modelo de matriz, sabemos dónde está el hidrocarburo y lo vamos a usar como guía también para construir cierto tipo de fractura. Entonces, volvemos a nuestro esquema general y ahora ya hablamos sobre matriz y ahora, bueno, vamos a ver cómo entonces construimos, vamos en más detalle, el modelo de la fractura natural. Entonces, como hemos venido diciendo, hay dos ingredientes fundamentales en la construcción de estos modelos. Una, tenemos que tomar en cuenta el origen y tenemos que tomar en cuenta la geometría de la fractura. Entonces, con respecto al origen, la pregunta que nos estamos formulando es cómo se generaron estas fracturas. Entonces, si se generaron en tensión, la juntura, entonces utilizamos, como ya hemos venido diciendo, atributos sísmicos que tengan que ver con propiedades de roca. Utilizamos estratigrafía mecánica, espesores de capa, los esfuerzos. Si la fractura se generó en cizalla, entonces utilizamos atributos estructurales, tanto para la interpretación de fallas a escala sísmica como a escala subsísmica. Y también utilizamos los esfuerzos. Entonces, dependiendo del tipo de fractura que queremos mapear, utilizamos un tipo de atributos diferente. Por otro lado, la geometría, cómo están organizadas las fracturas y cómo es su distribución espacial. Entonces, para ello, también lo que queremos es responder y generar modelos que tienen que ver con la intensidad, con la orientación de la fractura, con un parámetro muy importante. Parámetro muy importante que es el coeficiente de Fisher del que voy a hablar ahora, porque tiene que ver con la permeabilidad con la anisotropía del yacimiento, cuántas familias tenemos, el tamaño de las fracturas, el número. Y claro, esto no es solamente con datos sísmicos, aquí tenemos que tener toda la información que tengamos, cualquier tipo de información que nos vaya a entender mejor con qué estamos guiándose, cómo es este sistema de fractura. Entonces aquí usamos afloramiento, aquí usamos registro de imágenes, cualquier tipo de información que nos ayude a entender mejor el sistema tenemos que utilizar. Entonces, volvemos nuevamente al afloramiento. Como hemos estado diciendo, el origen de la fractura es importante tomarlo en cuenta. Entonces acá tenemos un afloramiento a una escala diferente. Estos son, el largo del afloramiento son unos 30 metros, acá la altura aproximadamente unos 10 metros. Y vemos nuevamente las diferencias. Vemos una falla que atraviesa distintos tipos de roca. Vemos las junturas que se desarrollan, en este caso las que estaron acá, están principalmente confinadas a esta capa intermedia, a pesar de que hay junturas en otros sitios. Es interesante este afloramiento porque se observa lo mismo que se observaba a escala de núcleo, que cerca de la fractura hay una zona de daño cerca de la falla, hay una zona de daño donde se originan muchas fracturas, y a medida que uno se aleja de la zona de la falla inicial, el espaciamiento entre la fractura aumenta. En particular, uno ve que dependiendo del tipo de roca, puede ser que tenga más o menos fracturas en una capa que hayan sido generadas cuando se generó esta falla también. Entonces, el halo alrededor de las fracturas también depende del tipo de roca, y por eso es que es importante la caracterización del tipo de roca. Nada más que viendo este afloramiento, uno diría, bueno, es posible que esta zona acá arriba sea más arcillosa que donde están estas fracturas, sencillamente porque se observa menos presencia de junturas. ¿Okay? Con respecto a cómo las fracturas se organizan, ya mostramos esta foto antes de distintos afloramientos, y allí es donde vuelvo a traer el mismo ejemplo, porque nos sirve para explicar el concepto del coeficiente de Fisher, que es un parámetro que es proporcional a la anisotropía de permeabilidad. Entonces, nosotros en el 2013 escribimos un artículo sobre cómo estimar el coeficiente de Fisher
a partir de datos sísmicos. No voy a entrar en el detalle, pero la idea es que cuando el coeficiente de Fisher es alto, entonces tenemos una zona que va a tener una anisotropía de permeabilidad alta, que es lo que uno espera intuitivamente al ver esta figura. Y cuando el coeficiente de Fisher es bajo, es un parámetro puramente estadístico que tiene que ver con la varianza circular de los distintos ángulos que se consigan en el sistema. Cuando el coeficiente de Fisher es bajo, entonces tengo una zona donde tiende a ser más, el flujo tiende a ser más isótropo, la anisotropía de permeabilidad tiende a ser menor. Entonces, esto es el aspecto que tiene que ver con geometría. Entonces, lo que vemos en particular en esta figura es que la orientación se convierte en un parámetro importantísimo. Entonces, bueno, ¿cómo mapeamos orientación a partir de datos sísmicos? Y hay muchas formas de hacer eso con atributos pre-stack, con inversiones, con atributos post-stack. Yo particularmente prefiero el uso de atributos post-stack para este tipo de mapeo de orientación, porque son menos influenciados por el tipo de roca y a diferencia de los atributos pre-stack, donde uno observa solamente la respuesta que uno observa es anisotropía y luego tiene que separar si la anisotropía se debe a esfuerzo, si se debe al tipo de fractura de juntura o se debe a falla. Entonces, yo los últimos décadas, si se quiere, he estado más bien concentrado en el uso de atributos post-stack, que además que son más comunes y de más fácil acceso. Entonces, ¿cómo es que se extraen estas orientaciones? A partir de atributos estructurales, en este caso curvatura máxima. Bueno, realmente conceptualmente es muy sencillo. Uno empieza con el atributo, en este caso, como dije, la curvatura máxima, y en cada punto del volumen calcula acá un gradiente. Entonces, ese es el gradiente en ese punto perpendicular a la anomalía, perpendicular a ese gradiente uno coloca un plano. Entonces tiene la orientación local del volumen, repite el proceso en otro punto, calcula planos locales y entonces eso lo hace en todo el volumen y luego pesa eso por la curvatura y termina con un volumen que llamo yo mapa de orientación pesado por curvatura. Entonces aquí tenemos una cantidad de orientaciones locales que se presume que son de fallamiento, pero eso hay que verificarlo, y que bueno, van a ser la base de nuestro análisis. Nosotros acá todavía no podemos decir que estas son fracturas, son sencillamente orientaciones obtenidas a partir de curvatura. Hace falta calibrarlo en detalle para uno convencerse de que esto realmente se puede utilizar para mapear orientación de fractura. Entonces, por ahora, acá voy a hacer una pausa porque voy a explicar cómo generar un dato de calibración que es muy común en no convencionales, que es el dato de microsísmica. Y para ello vamos a entrar entonces en el proceso de cómo es que funciona esto de reactivación de fractura en no convencionales y cuál es la relación entre esta reactivación y la microsísmica. Entonces, acá empezamos con este mismo yacimiento, este mismo afloramiento de Eagleford, y lo que yo hice fue tomar el del mismo artículo de David Ferrell del 2014. Él interpreta una zona que es aproximadamente de este tamaño, lo que estoy indicando acá con el cursor, pero luego lo que yo hice fue que extendí su interpretación, la copié y la pegué hasta llenar una celda sísmica, solamente para tener idea de las escalas, ¿no? De esto que llamamos juntura con respecto a la escala del dato sísmico, y lo que uno ve es que y algunas fallas de estas fallas de 4, 8, 10 pies que vimos antes. Entonces, la idea es que en un sistema como este se inyectan fluidos a alta presión y entonces se genera una fractura hidráulica. Esta fractura hidráulica, nuevamente, contiene estos fluidos a alta presión y el fluido no se queda confinado a la fractura, sino que sale de la fractura, entra en el yacimiento y a medida que va entrando en el yacimiento va reabriendo fracturas
que estaban cerradas y las vuelve conductoras, y a medida que ocurre este proceso, algunas de las fracturas que se reactivan hacen ruido y se puede detectar con un arreglo de microsísmica, otras no hacen ningún ruido y no se escucha nada, pero las que se escuchan tienen que ver con, con la reactivación de la fractura que estaba en el suelo originalmente. Entonces, con estos datos uno puede entonces estimar la orientación de estas fracturas originales, que son las que nuevamente generan los eventos de microsísmica. Entonces, volviendo a la calibración del dato de las orientaciones que se obtienen de la curvatura, por ejemplo, bueno, nos regresamos a ese punto. Acá tenemos las orientaciones que se obtienen a partir de los datos de microsísmica que están relacionadas o responden directamente a las orientaciones de las fracturas que se reactivaron en el subsuelo debido a la estimulación. Y lo que en este estudio en particular, lo que hicimos fue que analizamos el dato sísmico a distintas escalas. Esta escala grande acá son unos 280 millas cuadradas, está aproximadamente el tamaño de la ciudad de Houston. El afloramiento que sirvió acá, el que he estado mencionando de Fairleigh Others, es un afloramiento de aproximadamente unos 2.000 pies cuadrados, y ese puede ser el tamaño de una casa en Houston. Y bueno, y también vimos distintas escalas intermedias. Los datos microsísmicos están en esta zona. Entonces, cuando empezamos a ver las orientaciones dominantes en los distintos tipos de escalas, vemos que en el afloramiento, lo que interpretamos nosotros y lo que interpretó Ferrell también en su artículo, es que las orientaciones dominantes que él observó fueron muy similares o si no idénticas a las orientaciones que vinieron a partir de la microsísmica. Cuando empezamos a traer el dato sísmico, la escala larga, la escala más grande de los datos sísmicos de 200 millas cuadradas, vemos también que las mismas dos familias de orientaciones, cuando reducimos la escala, esta escala verde pequeña que fue donde se hizo el estudio en detalle, vemos que las orientaciones son muy parecidas. Entonces, lo que estamos viendo acá, aquí voy a poner los esfuerzos solo como el esfuerzo máximo horizontal, solo como referencia, de esto vamos a hablar un poco más adelante. Lo más importante de esta figura es que cuando se hacen estas comparaciones de orientaciones, hemos observado esto en muchos yacimientos, es que la estadística de las orientaciones permanece invariante. En este caso, en 7 órdenes de magnitud. Entonces, es como decir que si uno hace un análisis de orientación de fractura a la escala de una casa en Houston, da la misma estadística que si uno hiciera el análisis en la escala de toda la ciudad de Houston. Entonces, con eso es que se conectan las distintas escalas y se conecta la escala sísmica grande a la escala pequeña, a la que es la más pequeña, que es la que nos importa para el flujo. Entonces, una vez que tenemos ya calibrado el dato sísmico y que tenemos confianza que nos está dando información real sobre la fractura, procedemos a construir los modelos de fractura para la falla en particular. En este caso, como dije, a través de atributos estructurales y otras reglas sobre distancia a la falla. Por eso es que ustedes están viendo más fracturas acá que en el resto del mapa. Entonces, generamos atributos estructurales, generamos estas fallas, en este caso con un modelo discreto de fracturas, pudiera ser un modelo continuo también, pero esto está controlado por la estructura, como ya dice, son en el orden de cientos de miles de pequeñas fallas en todo el área de interés, y lo importante de ellas es que dan la comunicación vertical. También generamos, junto con la propiedad de la roca que generamos antes, el modelo de la juntura, como dije, está controlado por propiedades roca y fase. Estos son del orden de decenas de millones de fracturas. Y lo que utilizamos esto es para mejorar la permeabilidad de la matriz. Sobre esto voy a hablar en más detalle al final. Aquí se ve cómo la presencia de fracturas cambia dependiendo de si el estrato donde se generaron esas fracturas presenta una fase quebradiza o no. Entonces, tenemos los modelos de fractura, pero hasta ahora no sabemos cuáles de estas fracturas fluyen o no.
Entonces, lo que ese es el siguiente paso. Entonces, yendo a nuestro esquema original de los ingredientes de un modelo de fluido, entonces ahora nos vamos a concentrar en la generación de un modelo de calidad. Esta pregunta o este problema de la calidad es un problema complejo porque tiene que ver con aspectos mecánicos y tiene que ver también con aspectos diagenéticos. Entonces, en esta presentación nos vamos a concentrar en los aspectos mecánicos, que son los que realmente son los más importantes en yacimientos convencionales, en yacimientos no convencionales. En yacimientos convencionales, si hay factores diagenéticos de disolución o que ayudan a sellar las fracturas o a cementarlas, tenemos que tomarlos en cuenta. Entonces, en no convencionales eso realmente lo dejamos a un lado y nos concentramos en los aspectos mecánicos. Para determinar entonces la calidad de la fractura en no convencional, lo que usamos conceptos geomecánicos. Y estos conceptos son basados en el trabajo de Max Sobak y su grupo desde mediados de los 90 en Stanford. Y acá esta es una figura que yo tomé de su libro. Y acá lo que él muestra son algunas fracturas, un diagrama un dibujo de fracturas vistas en planta, donde hay unas fracturas rojas que están a un cierto ángulo con respecto al efecto horizontal máximo, que son estas fallas, que él las llama mecánicamente activas, y son las fracturas que realmente a nosotros nos interesan, las que están a cierto ángulo con respecto a los esfuerzos, al esfuerzo máximo horizontal. Hay otro tipo de fracturas que son bien sea perpendicular o paralelas al esfuerzo máximo, que él las llama muertas, mecánicamente muertas, no conducen. Entonces, este es el concepto que vamos a estar utilizando, y el concepto se llama el concepto de fracturamiento crítico. Yo cuando hace mucho tiempo empecé a ver círculos de Moore, yo desarrollé alergia a este tipo de representación. Entonces, yo he visto que esa alergia existe en muchas otras personas. Quizá la razón por la que lo estoy trayendo es para explicar un concepto que es relativamente sencillo. El gráfico es esfuerzo normal efectivo en el eje horizontal, esfuerzo de cizalla en el eje vertical. Y si ustedes se olvidan por un momento de los círculos que están dibujados allí, nos vemos solamente las cruces. Hay algunas cruces que están por encima de la línea de fricción, y esas cruces que están por encima de la línea de fricción, que tienen un cociente de esfuerzo de esfuerzo normal a esfuerzo de cizalla por encima de cierto valor, esas son las fracturas que se van a reactivar, o que están reactivadas, o que son más propensas a conducir. Y este es un concepto que es muy similar a lo que veíamos nosotros en la universidad en cursos de mecánica básica, de una masa en un plano inclinado, que tiene que haber una relación entre los esfuerzos normales, entre la presión normal y la tangencial. Entonces, cuando se vence esa fricción, es cuando la fractura se dice que está activada. Entonces, esto es una foto de lo que ocurre en un yacimiento convencional, donde uno perfora y hay algunas fracturas que están abiertas y entonces empiezan a fluir. Lo que ocurre en no convencionales es que este círculo por lo general está a la izquierda, a la derecha, completamente a la derecha. Aquí este parámetro de presión de poro está en el esfuerzo normal. Entonces, lo que ocurre es que a medida que uno empieza a aumentar la presión del fluido, se empieza a acercar los planos de la fractura a la línea de fricción hasta que eventualmente algunas de ellas se van a reactivar y otras no se van a reactivar. Esto realmente hay un ejemplo muy bueno, muy claro, que hay muchos ejemplos, pero este en particular a mí me gustó mucho y me dio otras ideas, de un artículo de Sobak y Lonsley, uno de sus estudiantes, en el 2018, donde ellos explican esto claramente. Esto que está acá a la derecha es las orientaciones y buzamientos un estereograma de las fracturas de un registro de imágenes a lo largo de un pozo horizontal.
Entonces, cuando empieza la estimulación, hay una presión original de poro. En este caso, ellos no mueven el círculo de Moore, sino lo que mueven es la línea de fricción a la derecha. Empiezan con unas condiciones originales donde hay una sola fractura abierta que apenas se ve acá, rojo, son las fracturas reactivadas. A medida que aumenta la presión, entonces más fracturas se reactivan, y en este caso ustedes ven que las que se reactivan están a un cierto ángulo con respecto al esfuerzo máximo. Por lo general, este ángulo son aproximadamente 30 grados, alrededor de 30 grados. Y a medida que uno aumenta más y más la presión, se empiezan a reactivar también otras fracturas que están paralelas al esfuerzo máximo, hasta que uno llega al límite máximo de fracturamiento. Ya no se puede inyectar más presión porque ya la roca se rompió. Entonces, hay algunas fracturas que se abren, se reactivan, pero hay muchas otras fracturas que quedan cerradas. Entonces, es igualmente importante tomar en cuenta o saber dónde están las que se reactivaron, como saber dónde están las que no se reactivaron. Entonces, este aumento de presión lo que hace es que genera como una red de fracturas, que son las que van a contribuir a drenar el yacimiento. Mientras mejor sea esta red, más efectiva sea esta red, mejor el drenaje. Entonces, este concepto a nosotros lo que hicimos fue generalizarlo a 3 dimensiones, y es lo que sirve de base para el uso de datos sísmicos también, entonces, para mapear la calidad de la fractura, utilizando este concepto que ellos hicieron a lo largo de un pozo horizontal con los datos de registro de imagen. Entonces ahora llegamos al tema ya resolvimos el tema de la calidad, y ahora vamos a ver cómo armamos entonces el modelo del fluido, el modelo de permeabilidad de la roca. Entonces, si fuésemos como a resumir todo lo que hemos visto para el mapeo de las fallas en particular, uno empieza con un atributo estructural, por ejemplo, la curvatura. A partir de la curvatura se obtienen las orientaciones, como expliqué antes, y luego, utilizando distintos tipos de información sobre esfuerzos, fracturas hidráulicas, estado de estrés, presión de poro, tipo de roca, se genera el modelo de calidad utilizando estos conceptos geomecánicos. Entonces uno puede determinar de estas fracturas que se generaron, se pueden separar en fracturas que conducen y que no conducen. Y eventualmente ese modelo se escala para obtener modelos de permeabilidad y de orientaciones de flujo, que son las que eventualmente entran en un simulador. Entonces, algo para atrás, en esta figura también una de las cosas que yo quería enfatizar es que la geomecánica entonces se convierte en el vínculo entre el dato estático de la fractura y el dato dinámico, porque es la que nos permite decir qué parte de ese sistema fue que realmente se reactivó al inyectar fluido a alta presión. Entonces, ahora sí, entrando en los modelos de permeabilidad, aquí hay las partes del modelo de permeabilidad. Este es el modelo de las fracturas hidráulicas que se generaron en esta zona en particular. Este es el modelo de la matriz que construimos al principio, pero al que se le añadió la permeabilidad de la juntura. Entonces se generó lo que llaman una matriz mejorada, y este es el modelo de la fractura, el modelo de la falla, que sí permite comunicación vertical entre las distintas partes del yacimiento. Entonces, esto se metió en un simulador, y lo que hemos observado a lo largo de muchos estudios, y siempre es lo mismo, que el operador comienza con una idea de drenaje muy sencilla, idealizada, en el que están los pozos horizontales con su presión original acá en anaranjado, y bueno, se piensa que alrededor de cada fractura hidráulica se va a drenar de forma más o menos homogénea. En la práctica, lo que hemos observado es que estos procesos son tremendamente variables, porque por supuesto el yacimiento, la variabilidad geológica es muy grande, y no solamente varía lateralmente, sino que también hay variación vertical. Hay zonas donde hay
barreras para las fracturas que no permiten el flujo o la comunicación entre partes del yacimiento. Pero entonces, esta variabilidad es lo que, y junto con un simulador, es lo que entonces utilizamos para tomar otro tipo de decisiones en cuanto a espaciamiento, comunicación, estrategias de completación, declinación y eventualmente predicción de producción. Entonces, bueno, esto realmente esto es lo que les tenía que decir. Y si vamos a resumir, es que la metodología se centra en el flujo. Tratamos de considerar los tres aspectos más importantes que impactan el fluido, el flujo del fluido, que son el origen de la fractura, cómo ellas se organizan, la geometría y su calidad. Lo que hemos visto es que el dato sísmico puede contribuir en todos los aspectos del proceso, y la geomecánica es la que establece el vínculo entre la propiedad estática y la propiedad dinámica. Y otra cosa que concluimos, lo hemos visto en todos los estudios, es que el drenaje del yacimiento, una vez que se construyen estos modelos y se calibran con datos de producción, es realmente bien heterogéneo. Entonces, bueno, eso realmente es todo lo que tenía para mostrarles. Gracias nuevamente por la invitación y bueno, gracias por la atención. Eso es todo. Y bueno, si tienen alguna pregunta, aquí estamos con mucho gusto para tratar de responder. Gracias nuevamente. Bueno, gracias Reinaldo. Déjame quitar la presentación. Bueno, vamos a dejarla en caso de alguna pregunta. Gracias, interesante tu presentación, bastante técnica. Creo que una de las presentaciones más técnicas que hemos tenido en los webinars de BAPA. Hay un par de preguntas y alguien pidió la palabra. De todas maneras, pueden hacer sus preguntas por el chat, cualquier pregunta. Igual pueden pedir la palabra si quieren preguntarle algo a Reinaldo o comentar. Las preguntas son máximas de 3 minutos. La primera pregunta, Ricardo, Reinaldo, dice, ¿se realizan análisis de incertidumbre de, por ejemplo, la densidad de fracturas, calidad de las mismas, el impacto? Yo creo que ya te respondió, eso fue al comienzo. Que al final se traduciría en la producción y recobro de petróleo de los yacimientos. Yo creo que tú respondiste gran parte de esa pregunta, pero de todas maneras, si tiene un comentario adicional. Bueno, sí, el análisis, es una buena pregunta. El análisis de incertidumbre se hace a veces, y realmente todo depende de cuánta plata tengas para el estudio, y cuán rápido quieras una respuesta, y si el dato que tiene lo permite o no. Como ya vimos acá, todos estos procesos son tremendamente estadísticos, y hay muchísima información que hay que suponer. Hay muchísima información de la que no se dispone, sino que uno tiene que añadir un valor allí. Entonces, la idea de, digamos, si uno quiere cuantificar incertidumbre, sí, quizá se pueden variar estas hipótesis, a ver cuál sería el impacto de distintas hipótesis, sobre todo en ausencia de datos. Cuál sería el impacto en flujo, pero en la práctica eso realmente muy poco se hace, porque por lo menos en mi experiencia, todo el mundo está apurado y quiere respuestas rápidas y baratas, ¿no? Entonces, lo hemos hecho en algunas ocasiones, pero solamente con respecto a ciertos parámetros. Para evaluar el impacto en flujo en particular, eso realmente yo no he visto que se haga. Estoy de acuerdo que se debería hacer, porque entonces ahí sí entramos en la parte de simular estos sistemas, que entonces requiere de otro tipo de herramientas rápidas de flujo, de las que no necesariamente todo el mundo dispone. Entonces, bueno, sí, se realiza incertidumbre cuando se puede. Ok, otra pregunta que es realmente que si puede hacer un comentario sobre la diferencia en calidad de la sísmica entre levantamientos viejos y levantamientos nuevos. Realmente, ¿qué tipo de sísmica tú necesitas para este tipo de análisis? Bueno, esto también es una buena pregunta, porque otra vez, depende de los objetivos. Yo hace tiempo hice un análisis, por ejemplo, en un yacimiento en Bolivia con una sísmica de muy, muy mala calidad.
Si uno se centra uno utiliza atributos post-TAC y uno lo que quiere son alguna tendencia regional, nosotros con esa sísmica de mala calidad pudimos dar recomendaciones en cuanto a orientaciones que fueron bastante robustas. En nuestra experiencia, las orientaciones es un parámetro que, si se quiere, es bastante robusto a partir de datos post-TAC. Se presume que el levantamiento nuevo va a tener más calidad y el dato va a estar mejor para hacer cualquier tipo de análisis, no solo pero no necesariamente se requiere de levantamientos sísmicos de altísima calidad. Idealmente deberían ser 3D, con datos 2D sí no podemos hacer mucho, pero realmente la restricción de calidad para utilizar atributo estructural es menor que si uno va a hacer, por ejemplo, inversiones de apilamiento 3D con distintos ácidos. Los requerimientos son distintos. Pero sí tiene que haber una calidad mínima, que no haya la impresión de la geometría de adquisición y ese tipo de cosas que hay que eliminar, ¿no? Pero yo creo que no necesariamente se requiere de un diseño y un dato de altísima calidad para poder hacer este tipo de análisis. Gracias, Reinaldo. Comentario y pregunta. Te dicen que les gustó mucho ver el uso de rocas en afloramientos y núcleos. Y pregunta, ¿las fracturas en superficie no están a la misma presión que tienen en el subsuelo? ¿Cuál es, en tu experiencia, la relación entre la densidad de fracturas abiertas en superficie versus la del subsuelo? Y otra parte de esta pregunta es que cuánta importancia, los ingenieros de cimiento, cuánta importancia le prestan a la ascensión, a la sísmica. Ajá, bueno, efectivamente la fractura en superficie no están a la misma presión y es posible que cuando están en el subsuelo estén cerradas y resulta que la misma fractura en el afloramiento se abrió. Entonces, yo creo que esta comparación entre la relación entre abiertas en superficie contra el subsuelo, había que hacerlo caso por caso. En particular, en este artículo de David Farrell que yo puse acá, ellos elaboran en detalle de por qué ellos piensan que las condiciones, este afloramiento sí es representativo de las condiciones del subsuelo en cuanto a fracturas abiertas o cerradas. Pero no necesariamente eso siempre es así. Lo que realmente para decidir eventualmente si está abierto o cerrada, nosotros nos vamos más al concepto geomecánico y la relación con los esfuerzos. Si se observa abierta o cerrada en el afloramiento y utilizar esa información para poner alguna restricción en el modelo de subsuelo, bueno, eso sí, realmente no lo he hecho mucho. Lo que tomamos más de la orientación de los afloramientos son más las orientaciones que las aperturas, por decirlo así. Y la segunda parte, los ingenieros de yacimiento le prestan atención a la sísmica. No, por lo general no. Yo creo que la idea del yacimiento que se supone que es homogéneo, donde el objetivo de hacer simulación es ajustar producción independientemente de la geología que hay allí, es una idea que todavía lamentablemente prevalece en los ingenieros. Y entonces realmente estos estudios que nosotros hemos hecho han venido de dos fuentes: de que hay un geólogo empeñado que la geología importa y por eso quiere introducir variabilidad, o de un ingeniero donde las cosas no le funcionaron. Pero por lo general, no. Yo no pienso que esta atención necesaria se le preste. Yo pienso que en muchos casos sencillamente no se les presta atención. Gracias, Reinaldo. Por lo menos tenemos un ingeniero de yacimiento en la audiencia que yo creo que le presta atención a esto. La otra pregunta que tenemos aquí es: ¿qué tan perjudicial ha sido, en tu experiencia, las firmas de adquisición sobre atributos geométricos, particularmente la cobertura?
Bueno, en algunos casos es terrible. Y en el sentido de que esta firma es tan fuerte que no se puede remover. Y entonces, volviendo a los aspectos de calidad de la pregunta anterior del dato sísmico, si hay una firma muy fuerte que no se puede eliminar, entonces realmente hay que buscar un atributo que sea como menos sensible. La curvatura es una segunda derivada, cuando uno calcula ángulos es una tercera derivada. Entonces es súper sensible a cualquier variación pequeñita. Entonces, bueno, hay que utilizar otro atributo, a lo mejor la coherencia o semblanza, que no sea tan sensible. Pero en algunos casos, si la firma es muy fuerte, realmente, y si no se puede eliminar, entonces más vale no utilizarlo, porque uno no sabe si las orientaciones que está obteniendo, que las orientaciones que están cercanas a la firma, si esas orientaciones son confiables o no. Bueno, aquí tenemos una pregunta de un ingeniero de yacimiento, de un ingeniero de petróleo, Reinaldo. No vi que se hablara sobre una propiedad de la fractura que es la conductividad. Bueno, justamente, sobre eso fue que traté yo en ese aspecto fue que traté de enfatizar la presentación, pero probablemente no lo hice muy bien. Y ese es el aspecto de calidad, justamente. Primero, si conduce o no conduce. Ahora, ¿cuánto conduce? Ese es otro aspecto que esto es más complicado. En cuanto a saber si conduce o no, como dije, para hacer esa diferenciación, utilizamos conceptos geomecánicos y ahí es donde entra el concepto de esfuerzo crítico, de fracturas en estado de esfuerzo crítico. Una vez que pasó esa etapa, bueno, conduce más o menos, aumentó más o menos la permeabilidad, ya eso entra en otro territorio donde entonces sí se requiere más calibración con datos de producción, se requiere pruebas en el pozo para realmente determinar esa permeabilidad. Pero acá, hasta donde estamos llevando, es si conduce o no y cuál sería una primera permeabilidad, haciendo ciertas hipótesis sobre la apertura. Pero ya el detalle de la conductividad de un valor contra otro en dos fracturas que están cercanas, eso en este estudio no lo hacemos, sino que requiere de más trabajo, sobre todo de calibración con la información de pozo. Gracias, Reinaldo. Otra pregunta es, ¿la sísmica se corre en dos fases? A condiciones originales de yacimiento no convencional y luego otra sísmica luego de realizar el fracturamiento. Bueno, eso sería ideal. Eso sería ideal que uno pudiese ver los cambios entre las dos situaciones. Realmente en la práctica no se hace así. En la práctica, o por lo menos no que yo sepa, o quizás algunos grupos han hecho eso, en algunos grupos han hecho eso. Por ejemplo, en la Escuela de Minas de Colorado acá se especializa en monitoreo sísmico, pero en la práctica uno empieza con un modelo estático para la fractura y luego con ese modelo estático, teniendo cierta idea sobre las presiones del yacimiento y los esfuerzos, entonces uno dice, bueno, estas fracturas son más propensas a estar abiertas que estas otras, que es el ejemplo que mostré del artículo de Mark Sobat, por ejemplo. Bueno, si se aumentó la presión en tanto megapascal, entonces es probable que estas fracturas de esta zona y con esta orientación se me hayan abierto. Pero eso es una respuesta que se da más con modelado, más que con la adquisición de datos real. Entonces, bueno, uno pudiera también tener datos de producción a lo largo del pozo, pero en este caso en particular, para responder a esta pregunta, por lo general no se hacen dos sísmicas, se hace una sola, y con las orientaciones que uno tiene allí, uno dice, bueno, estas orientaciones son propensas a reactivarse o no, una vez que uno aumente la presión en el yacimiento. Hay un comentario, dice, un punto adicional es utilizar los Likov test en el estudio de la fractura. ¿Tienes algún comentario sobre eso? No, exactamente, porque entonces aquí si uno ve dónde están y uno
puede decir algo sobre sus propiedades. Claro, si se tiene información del leak-off, por supuesto que se usa. Ok, bueno, la palabra la tiene Carlos Moreno. Ya no tengo más preguntas en el chat y yo después voy a hacerte un par de preguntitas. Adelante, Carlos. Hola, Reinaldo, un gusto. ¿Puedes, ¿puedes poner la lámina 28? La lámina 28. Ya Sí. vamos para allá. La variabilidad areal, ¿sí? Ujú. Esta es una visión post-mortem, porque ya tiene un efecto de lo que ha sido fracturado, ¿verdad? Exacto. Y hay algo muy interesante de esto, que es 2, 4, 6. El pozo número 6 tiene una variabilidad en rojo casi toda su extensión, ¿sí? ¿Puedes comentar, esto es un motivo geomecánico o es un motivo de completación? Eso es buen ojo, Carlos, excelente. Ese fue un pozo que se perforó, pero no se completó. Ah, no se completó. Ok. No se completó por distintas razones. Entonces sí se utilizó para la construcción del modelo, teníamos el registro de Gamma Ray, pero realmente en la producción no entró. Entonces quizás es un poco confuso el dejarlo allí. Yo estoy de acuerdo, pero sí, esa es la razón de ese. Igual, quiero hacer un punto. Los pozos de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4 y casi hasta el 5, su parte norte tiene una variabilidad menor que el lado sur, ¿verdad? Y es importante. Tu visión, eso sí es geomecánico, ¿verdad? Eso sí es geomecánico, geológico, en el sentido de que aquí apenas se ve un poquito que hay una falla. Déjame ir a la lámina Sí, anterior. recuerdo tu mapa de la falla y toda la Sí. zona de mayor fracturamiento natural. Sí. Exactamente. Entonces, el modelo tiene ese concepto y entonces, como acá tanto la permeabilidad de la matriz y las fracturas que se sumaron sencillamente acá es mayor y acá también hay más fallas de estas pequeñas, entonces el drenaje y la comunicación cercano a esa falla grande es mejor que cuando, o es superior en otras zonas alejadas de la falla. Esa es básicamente la explicación. Y ahora viene mi pregunta. Mi pregunta es, Reinaldo, sabes que siempre nos dicen que es muy poco lo que podemos añadir en sísmica, ¿no? ¿Te parece un valor agregado? O sea, ¿crees que podemos llevar al mercado un valor agregado de qué tal si hubieses hecho un pozo más enfocado a la zona más azul y tanto en longitud como en completación y no hubieses gastado todo el esfuerzo en la zona en rojo, ¿verdad? ¿Puedes comentar del tema? Porque yo quiero que la gente también vea el valor de los métodos sísmicos, que muchas veces en ingeniería no logramos que lo vean. Sí, bueno, en este caso en particular, esto es parte de un estudio en un sitio donde este cliente tenía como unos 250 pozos horizontales más, ¿no? Y acá lo que estamos viendo son 8. Pero la idea fue realmente entender qué pasa en esta zona, cuáles son como los parámetros más importantes. Entonces, en este caso en particular, como tú dices, esto se hizo después, esta simulación se hizo después, todo el estudio está al final, y por lo menos se logró entender qué estaba ocurriendo. La utilidad de esto está en zonas nuevas. Pues entonces uno dice, bueno, ya yo entiendo que si me acerco a la falla, allí yo debo esperar mejor comunicación. Entonces, si voy a perforar más cercano a la falla, a lo mejor yo cambio el espaciamiento. Porque digo, bueno, ya realmente estoy drenando zonas más anchas o más grandes y no necesito un espaciamiento tan grande o tan cercano. Si estoy alejado de la falla o no tengo falla
aledaña, entonces a lo mejor el espaciamiento ahí sí debería cambiar, porque hay más comunicación, y realmente lo que impacta más esta comunicación entre los pozos allí es la presencia de esa falla. Entonces, en este caso, en este sitio, ya el dato sísmico no añade más, a menos que quieran todavía seguir perforando, pero es cuestión de darle un poco más de tiempo para que estas zonas no están drenadas se puedan drenar. Pero el valor de esto está cuando uno va a la zona adyacente, por ejemplo. Que entonces dice, bueno, este es el espaciamiento que, por lo menos lo que aprendí de la zona piloto fue esto, ahora vamos a probar ese concepto en la otra zona. Y la otra idea del uso del dato sísmico también es esta, que uno puede utilizar el dato sísmico como tú dices, un postmortem, pero también se puede utilizar para diseño, porque entonces uno dice, bueno, aquí tengo esta fractura, estas orientaciones, entonces bueno, vamos a ver cuál conduce y cuál no conduce, y para llegar a esta respuesta es porque se supuso una geometría de fractura hidráulica, se supuso una presión de poro en particular, hay varias hipótesis que hacen que uno llegue a este resultado, y de la misma forma como existe software de modelado de fracturamiento hidráulico, uno puede modelar el drenaje o distintos escenarios de drenaje. Entonces, utilizando como partida las orientaciones y la información de fase incluso que se obtiene del dato sísmico. Entonces, hay como dos tipos de uso del dato, como yo lo veo. Uno es para entender lo que ocurrió y hacer predicciones de las zonas aledañas, y la otra es para modelado, para ayudar a la toma de decisiones antes incluso de que se fracture el pozo. Gracias. Gracias, Reinaldo. Gracias, Carlos. Y Reinaldo, hay una última pregunta en el chat que le acaban de poner. Es, bueno, hay dos. La dirección de las perforaciones están dadas por esfuerzos. La dirección del pozo horizontal, sí. El esfuerzo lo determina uno quiere irse más o menos perpendicular al esfuerzo. La fractura hidráulica tiende a crecer paralela al esfuerzo máximo, pero también hay que tomar en cuenta también tratar de intersectar la mayor cantidad de fractura posible. Entonces todavía ahí hay como una combinación. Uno tiende a irse perpendicular a los esfuerzos, pero no exactamente. Hay otra pregunta y alguien más pidió la palabra. Vamos, el mapa de variabilidad, ¿qué espesor vertical representa? ¿Es mayor este espesor al de la capa fracturada? Me imagino que se refiere a esta figura. Todo este intervalo que estamos viendo acá entre tope y base son aproximadamente unos 200 pies, que ese es el área productora en Eagleford. Entonces, bueno, hay zonas que están más drenadas que otras, que entonces esto pueden ser aproximadamente unos 70, 80 pies, 50 pies aproximadamente. Y la razón por la que no hay drenaje abajo es porque, bueno, abajo no hay mucha fractura natural. En algunos sitios se interrumpe el drenaje porque no hay fractura, hay heterogeneidad. Pero esos son más o menos los espesores acá. Ramón Ruiz pidió la palabra. ¿Cómo está? ¿Me escucha? Sí, cómo no. ¿Cómo está? Excelente presentación. Bueno, una última pregunta quería hacer. O sea, ¿qué tan importante, mi nombre es Ramón Ruiz, soy ingeniero de yacimiento, qué tan importante es tener tener el pozo perforado y obtener el gamma ray para hacer este análisis? O sea, ¿solamente lo podrías hacer teniendo la sísmica o necesariamente tienes que hacer, machar tanto la sísmica con el gamma ray para obtener un buen resultado y ver cuáles son las fracturas que van a tener flujo? Bueno, tiene varias partes tu pregunta, y gracias por la pregunta. Realmente el gamma ray es un registro que se graba prácticamente siempre, es la que se usa para la navegación. Entonces, él siempre está allí. La razón por la que yo insistí en el gamma ray es porque en yacimientos no convencionales rara vez se graba otro registro.
Entonces, los físicos estamos acostumbrados a que tenemos que trabajar con todos los registros, toda la información, pero resulta que en no convencionales la mayoría de la información está, la mayoría de los pozos no tienen información. Entonces, lo único que tenemos es gamma ray y sísmica. Entonces, pues, por eso fue que en este análisis yo usé gamma ray y sísmica. Entonces, el gamma ray no es que hay que grabarlo, yo pienso que el gamma ray ya se graba, para que es el que uno usa para navegar. Entonces, es igual que el registro de peso del lodo. Con respecto a determinación de si la fractura que conduce o no, entonces ya no necesariamente tiene que ver con el uso o no, la presencia o no de gamma ray, sino que para determinar eso, la manera como nosotros lo hacemos es utilizando conceptos geomecánicos. Entonces, ahí el gamma ray no tiene nada que ver, sino que la medida importante son entonces los esfuerzos. Tenemos que conocer el estado de esfuerzo. Los esfuerzos horizontales, el esfuerzo, sobre todo el esfuerzo horizontal mínimo, que es el que está como más cerca de la fricción y es el que hay que vencer para generar una fractura hidráulica. Entonces, para determinar la calidad son principalmente los esfuerzos. Eso es lo más importante. Para determinar cuáles son las rocas más propensas a fracturarse, ahí es donde entra el gamma ray junto con la sísmica. Mira, hay otra pregunta Okay, muchas gracias. Hay otra pregunta que entraron ahorita. Hay una que te preguntan, ¿pudo corroborar los resultados de simulación con datos de producción? ¿Tenía algún pozo con FMI para corroborar la información de fracturas en el modelo? Bueno, en este ejemplo, el que está acá, drenaje que se muestra acá fue lo que vino de la simulación calibrada por la producción pozo a pozo. Acá en esta figura, en la figura anterior, aquí tienen la fractura hidráulica. Entonces, junto con los datos de la completación, se generaron estas fracturas hidráulicas y todo eso se superpuso al modelo de permeabilidad del yacimiento para tratar de honrar lo más cercano posible la información de producción. Pero es importante esta pregunta de que nosotros cuando tratamos de ajustar la producción, que sí se usó en este caso, algo con lo que somos muy, muy cuidadosos es no destruir la geología. Y vemos que eso se hace a menudo, que el ingeniero ajusta su simulador hasta que le dé por un énfasis en el famoso history matching, sin importar lo que le ocurra a la geología. En este caso, se usó la información de producción, pero si se quiere, el chiste del problema está en ajustar la producción sin que uno cambie la geología. Entonces, en este caso se pudo ajustar. ¿Es esa una respuesta única? Eso indica que estamos ante como una verdad absoluta. La respuesta es no. Tenemos como un caso que es posible y que nos ayuda a tomar decisiones, pero aquí realmente un gran problema que tienen todos estos modelos, que son la no unicidad es enorme. Pues, entonces, sí pueden haber otros escenarios que no necesariamente, ni siquiera utilizando el uso los datos de producción, se pudieron como reducir la incertidumbre. Pero es como, si se quiere, nuestro mejor esfuerzo en lo que se honra toda la información geológica y la información de producción. Mira, otra pregunta dice, tú mencionaste que prefieres usar atributos post-stack antes que pre-stack. ¿Por qué? Y en el dominio pre-stack hay más sensibilidad a la fractura. Después dice ABO, azimutal, IBO o simplemente afilados por azimut. Tu comentario. Bueno, sí, es verdad. La razón por la que prefiero utilizar atributos post-stack está por esto al énfasis del estudio en flujo y en el determinar el origen de la fractura o el poder mapear fracturas de distinto origen. Cuando utilizamos atributos post-stack, ese atributo es más sensible a, si se quiere, a fallamiento.
Y lo que hemos visto, como en lo que vimos en los afloramientos, es que las fallas tienden a ser más, a depender menos de la propiedad de la roca. Entonces, utilizamos un atributo que yo tengo más confianza de a qué responde. El atributo titular responde a falla que no depende mucho o es independiente la falla misma de la propiedad de la roca. Cuando uno utiliza atributo pre-stack, y efectivamente, por ejemplo, haciendo ABO azimutal de aquel, y el mismo ABO azimutal, o inversiones azimutales que hacíamos en Internet a mediados de los 90, o incluso sísmica multicomponente. El problema que yo veo con el uso de ese atributo azimutal es que el atributo es sensible a anisotropía, no realmente a fractura, sino es sensible a anisotropía en la roca. Entonces, uno tiene que hacer el trabajo adicional de separar. Bueno, ¿a qué se debió esta anisotropía? Se debió al esfuerzo, se debió a la fractura, pero además, y aunque responda a la fractura y sea independiente del esfuerzo, tenemos entonces el otro problema de que no sabemos si esas fracturas son fallas o son la juntura, que a mí me interesa separar dentro de un simulador de yacimiento, porque tienen propiedades distintas. Entonces, el atributo azimutal mezcla todo y no se sabe realmente. Yo lo puedo como separar la fractura, la juntura de la falla. Y lo que ocurre con la juntura, y eso es como a lo que es principalmente, pienso yo, más sensible el atributo azimutal, es que la juntura por lo general conduce menos. Entonces, si yo tengo algún interés comercial en una fractura, yo tengo interés en la fractura que conduce más, que es la falla, que es la que me comunica el yacimiento. La juntura es importante, me mejora la permeabilidad, pero realmente no es tan importante. Entonces, el atributo azimutal, como yo lo veo, es más sensible a juntura, me mezcla juntura con falla, y yo necesito más bien separarla. Entonces habría que hacer el trabajo de separarla. Y por otro lado, también tengo que hacer el trabajo de ver dónde están los esfuerzos allí, ¿no? Entonces, por esa razón, sencillamente por facilidad de que me lleva a la respuesta más rápido, es que yo utilizo el atributo PostStack. Ok, no tengo más preguntas. Yo tengo algunas preguntas. Tú hablaste de un simulador ahí en las últimas láminas. Para mí, ¿ese simulador es un simulador típico de yacimientos o es un simulador que ustedes diseñan para este tipo de actividad? Bueno, este es un simulador de yacimientos típicos, Eclipse o cualquier otro simulador. La única como particularidad que tiene es un simulador que lo que llaman de porosidad o permeabilidad doble. O sea, porque aquí lo que ocurre en estos sistemas es que el fluido se mueve por la matriz y también se mueve por la fractura. Entonces, hay que tener un simulador que considere los dos escenarios, que el hidrocarburo o el agua se movieron por la matriz o por la roca. Entonces, el único requerimiento del simulador es que, por ejemplo, sea Eclipse con porosidad doble o permeabilidad doble, por ejemplo. Ese sería el único requisito. Pero no es nada que nosotros hicimos. Aquí utilizamos herramientas comerciales. Bueno, yo tengo otra pregunta. ¿Qué tamaño de empresa usa este tipo de estudio? ¿Alguna empresa ¿alguna empresa hace sísmica específicamente para hacer este tipo de estudios? No, bueno, no. Realmente la sísmica, en cuanto a la empresa, al cliente interesado en el estudio, este estudio lo hacen las empresas grandes internamente. Quizás podemos, ahí pueden haber variantes en el enfoque,
a lo mejor ellos mapean las fracturas de otra forma, sobre los detalles sobre lo que hacen las empresas grandes. A veces uno no sabe mucho desde afuera, pero yo sé que este tipo de estudios se hace. En empresas medianas, que fue la que nos contrató para acá, lo que hemos visto es que no necesariamente tienen las disciplinas internamente para hacer todas las etapas. Entonces, bueno, buscan ayuda afuera. En empresas pequeñas, este tipo de trabajo se hace con un alcance más limitado. Entonces, vamos a mapear estas fracturas y entender un poco la permeabilidad, pero no necesariamente se hace simulación, porque eso implica mucho más costo. En cuanto a la grabación de datos, específicamente para esto, realmente aquí nosotros utilizamos lo que el cliente tenga y nos adaptamos. Y una de las razones, para volver a la pregunta de Jesús, de por qué utilizamos atributos post-TAC, y una de la razón, en un principio, bueno, como Jesús sabe, nosotros grabamos datos multicomponentes y hicimos ADO simultáneo hace muchos años para mapear fracturas. Y cuando yo empecé a trabajar con atributos post-TAC fue así como un poco regañadientes. Y la razón es porque, bueno, eso es lo que está más común. Y los clientes pequeños tienen datos post-TAC que tienen una licencia que hicieron hace poco y eso es todo lo que tienen. No tienen el lujo de tener el dato pre-TAC bien procesado, bien bonito. Entonces empezamos a trabajar con atributos post-TAC y fue con el tiempo, con el uso, que yo empecé a entender, pero es que con este atributo separo mejor el tipo de fractura. Entonces ya vino como una razón conceptual práctica con la práctica, pues, que vino después. Pero en principio aquí no hay ningún requerimiento, porque el dato es el dato que exista, pues, y nosotros, si eso es lo que hay, yo lo uso y vamos a ver qué se puede hacer con eso. Entonces, no hay ninguna empresa que se dedique a grabar datos especialmente para este tipo de actividad. Bueno, no tengo más preguntas. Bueno, lo único, agradecerte muchísimo, Reinaldo, por tu tiempo y por tus conocimientos que has compartido con nosotros. Hoy tenemos una audiencia bastante técnica, en su mayoría, y además tenemos algunos seniors que se han mantenido, lo cual revela la importancia de lo que tú estás hablando. Un segundo, creo que hay una última pregunta. Claro, yo quería hacer un par de preguntas también, pero hablando, porque escribiendo es muy fastidioso. Está bien, entonces vamos. Reinaldo, tú tienes un poquito más de tiempo, porque yo sé que me habías dado 1 hora y media. ¿Te queda tiempo todavía? Sí, no, está muy bien. Ya yo arreglé mi vida por este lado y realmente tengo tiempo. Y tengo que decirle que esto de compartir con ustedes, tener una discusión técnica con gente con todos ustedes que tenía años sin veros y conversar cosas técnicas, para mí está resultando un placer y entonces yo puedo continuar aquí. Ok. Ya te voy a dar la palabra, Pepe. Déjame hacer una pregunta aquí de Ramón Ruiz que dice: Reinaldo, con respecto a la lámina de Areal Variability, sin haber perforado los pozos con la sísmica, ¿se hubiera podido proponer la perforación de pozos horizontales perpendiculares a la falla principal en la zona sur y otros unos o dos en la zona este? Y dice, así se hubiera utilizado la perforación de pozos. Sí, bueno, pudiese ser claro, en estas consideraciones de las perforaciones entran tanto la ubicación como la longitud de los pozos. Entran también otras consideraciones. Yo pienso que es válida la observación, pero nosotros aquí nos limitamos como a indicar cuáles son como los parámetros geológicos que impactan geológicos y de flujo que impactan el resultado, pero hay otras consideraciones que pueden ser económicas, que es factible desde el punto de vista económico hacer pozos con longitudes
con secciones horizontales más cortas, pero más repetidos. En la práctica, las empresas tienden a ir a secciones horizontales más largas. Ahorita, estos pozos eran de 1,5 millas, ahorita todo el mundo perfora mínimo de 2 millas o quizás más. Entonces, posiblemente se puede optimizar. Lo que no estoy claro es que lo más conveniente desde el punto de vista económico sea más perforaciones con pozos de menor longitud. Eso sí yo no lo pudiera responder. Gracias. Adelante, Pepe. Gracias. ¿Qué tal, Reinaldo? Un abrazote. Felicito, como siempre, empujando nuestras herramientas a nuevos límites, a nuevas cosas. Un par de preguntitas muy sencillas. Uno, en el modelo de matriz, modelo binario dúctil o frágil, veo que es bien importante ese límite o cutoff del gamma ray. ¿Ese límite es arbitrario, es experiencia o está basado en mediciones de propiedades mecánicas de muestras del pozo, pues ripios o núcleos, etcétera, para definir un poco ese límite, o es simplemente un límite así como el que hacíamos nosotros en nuestra época? Por aquí va bien. Bueno, lo que yo hice en este caso fue que empecé con el límite, el último que tú hablaste. Bueno, yo pienso que es 40. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque yo digo, ¿no? Porque eso es lo que yo oí por ahí. Entonces, hay varias cosas con la manera como se genera este límite y la pregunta me permite como elaborar, ¿no? Un poco más de detalle. Lo que yo hice en este caso en particular fue que hice como histogramas de gamma ray para todas estas fases. Entonces vi cuál era el corte que me las separaba mejor en cuanto a la fase esta arcillosa y el resto de la fase. Entonces, yo me di cuenta en ese caso que el 70 de gamma ray era el que daba la mejor separación cuando analizaba la estadística de las fases con respecto a gamma ray. Entonces, por una parte, de allí vino el número, pero por otro lado, una cosa que ocurrió fue que yo generé ese número, con ese número generé el modelo de los distintos tipos de roca, de las distintas fases, y sobre este se generó un modelo de porosidad que eventualmente se le asignó una cantidad de hidrocarburos. Entonces, en el modelo de porosidad, estas zonas azules no tienen hidrocarburos, son las arcillas. Y lo que pasó en este ejemplo en particular fue cuando yo le di eso al ingeniero, me dijo, aquí me falta reserva. No, o sea, me tienes que poner más volumen porque no me da. Entonces, yo tuve que regresarme y ver, oye, este corte como que me separa bien la fase, pero entonces no me da el volumen correcto. Entonces tuve que mover el corte para aumentar el volumen a él. Entonces, es como un compromiso entre un corte que me resuelve el problema geológico, pero también se me aproxima a lo que está viendo el ingeniero. O sea, todo es estricto con el corte, entonces resulta que no hay la velocidad suficiente para que él ponga todo el petróleo que ni siquiera se ha producido. Entonces, bueno, el corte vino como un proceso iterativo, si se quiere. ¿Vale gamma ray de 70, que fue lo que yo usé aquí, para otro yacimiento? La respuesta es no sé, probablemente no. Yo creo que tiene que ser el corte que uno escoja, tiene que ser un corte consistente. Y el otro problema, en este caso, y disculpe que elabore más, pero tu pregunta da para todo eso, es que estos pozos horizontales los perforan distintas empresas que cada quien con sus metodologías y cada quien con sus normalizaciones. Entonces, uno compara un pozo con el que está al lado y resulta que los gamma ray están normalizados de manera diferente. Entonces hay que pasar por todo un proceso de asegurarse que los gamma ray tengan la misma normalización. Porque entonces un corte de 70 en el piloto es otra cosa en los horizontales. Entonces, no, o sea, una pregunta aparentemente trivial, cómo se genera el corte, resulta que para obtener el corte, de ese corte sencillo de gamma ray, es todo un proceso que incluye la normalización,
el análisis de datos de producción y el análisis de la misma fase geológica. Bueno, gracias. Acuérdate que mis preguntas nunca tienen nada de trivial. No, no para nada. Eso ya lo sabemos. Reinaldo, lo otro es, no volviendo a lo de ProStack y PostStack, tú estás usando uso de atributos geométricos que, de nuevo, a nivel ProStack probablemente están mejor representados. ProStack es más para calidad de roca, análisis de propiedades, de fractabilidad, de propiedades de lo que sería el todo, ¿no? La matriz más la fractura probablemente. Pero sí sería interesante, yo insisto por lo de la firma de adquisición. Es horrible en la mayoría de los casos 3D en la presencia de firmas de adquisición, sobre todo en función de profundidad. Somero a veces es imposible trabajar. A veces la gente no entiende, no los ve, los tapa con algunas cosas, juegas un poquito con mapas sencillos de amplitudes extremas y te das cuenta que ahí está presente la firma de adquisición. Y cuando usa estos atributos geométricos de primera, segunda, sobre todo segunda derivada, y tú que haces ese otro cálculo de una tercera derivada, pues imagínate cómo aumentas ese efecto. La pregunta real es, ¿has probado? Tiene que... Ahora me cambió la cámara y el micrófono. ¿Has probado utilizando elementos post-stack, pero sobre stack por distancia, tan sencillo como eso? A veces un stack de distancia larga, mediana, atenúa un poco el efecto de firma de la firma de adquisición. ¿Han probado algo de eso, Reinaldo? Bueno, yo no lo he hecho porque cuando yo he tenido problemas de firma, no trabajando yo o no siendo yo una empresa de procesamiento, lo que yo usualmente en las pocas ocasiones que he tenido esta problemática es como que trabajamos con el procesador y entonces, bueno, vamos a ver cómo resolvemos esto. Entonces, hay veces que son filtros direccionales sencillos que han ayudado, pero yo en particular no he hecho lo que tú dices. Sí sé que el procesador dice, bueno, aquí tienes el dato un poco más limpio, pero honestamente yo no sé qué es lo que ha hecho, sino que en las ocasiones que yo he tenido esta problemática, yo devuelvo el dato, si tengo el procesador a la mano. Si no lo tengo a la mano, entonces lo que he hecho son realmente filtros sencillos, direccionales. Y bueno, vamos a ver si esto ayuda de alguna forma. Pero si el procesador todavía está allí, yo lo que he hecho es que regreso el dato, pero yo no sé exactamente qué es lo que ellos hacen. Ok, está bien, fino, chévere. Bueno, gracias de nuevo. Gracias, Reinaldo. Yo creo que con esto concluimos la presentación y las preguntas de Reinaldo. Me gustaría hacer una pregunta, comentario al amigo Reinaldo y aprovechar que tenemos tiempo. Uno de los aspectos más interesantes que yo siempre he visto en relación a la fractura es ese comportamiento fractal que ellas tienen en su expresión. Eso quiere decir que las podemos ver, que ellas se duplican más o menos en casi cualquier escala donde se han considerado. Tú lo trataste bastante bien en el ejemplo que pusiste de la casa contra la ciudad de Houston. Me pareció muy interesante. Mi pregunta va en el sentido de si existe alguna expresión matemática que se pueda utilizar con relación a ese tipo de expresión de las fracturas para ser usado en modelos. ¿Tienes conocimiento de alguien que haya aplicado ese tipo de técnica o si alguien lo ha estado estudiando? Bueno, gracias por la pregunta, Anabel, y gusto de verte. Hemos conversado por teléfono, por lo menos tenía como un año y pico de ahí. Sí, hay dos aspectos allí en cuanto a la escala. Lo que yo traté de mostrar fue con el ejemplo de la casa y la ciudad,
fue un aspecto de invariabilidad, por lo menos con respecto a las orientaciones, no es que no va cambiando con la escala, es que se mantiene igual. La estadística, si no igual, es muy parecida. Con respecto al escalamiento, digamos, con el punto de vista fractal, lo que yo he visto es algunas propiedades que sí hay gente que las modela, como por ejemplo la longitud. Entonces van a un afloramiento y empiezan a medir, y entonces ven fallas y la ven que está en otra escala y la ponen en el mismo gráfico, y hasta van a fallas regionales y quedan en el mismo gráfico. Yo he visto eso con respecto a la longitud. Creo que, sobre todo la longitud, es lo que me viene a la cabeza, y ese tipo de, ellos las llaman leyes, ¿no? Que son estas relaciones fractales. Entonces están incorporadas en los programas de simulación de fractura, qué sé yo, Fragman o RedFrag. Hay otros programas de simulación que te dicen, bueno, ponga la ecuación. Pero lo que yo he visto es que son ciertas propiedades. Me viene a la cabeza solamente ahora la longitud, pero no necesariamente todo. Lo que yo como que he percibido, que a lo largo he ido entendiendo a lo largo de los años, es que definitivamente los fenómenos que uno observa a escala pequeña también se observan a escala grande. Por eso fue que mostré el núcleo, que en el núcleo uno observa una zona de daño que mide 5 milímetros, y uno va a un afloramiento y observa una zona de daño que mide 30 metros, pero es lo mismo. Entonces, ¿cómo se relacionan estas dos escalas? Bueno, en algunos casos yo pienso que sí se ha visto, como lo que decía de la longitud. En otros casos es como una correlación, si se quiere, cualitativa. Existe, se ve en ambas escalas, pero no necesariamente la hemos podido cuantificar de una manera precisa. Tema para una tesis doctoral.